Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un minuto que acabe de entrar la gente a la sesión. Venga, empezamos. Han pasado 4 minutos, así que vamos en tiempo. Buenas tardes a todos. Hoy, bueno, parece que ya empezamos otra vez a volver a nuestras costumbres y bueno, y para eso tendremos que adaptarnos a las necesidades de la nueva situación. Estamos todos preocupados a ver qué hay que hacer en las empresas para adaptarnos y que nadie se ponga en riesgo de forma innecesaria y qué hay que hacer para que nadie se contagie y estar todos tranquilos en la oficina o en un entorno con la máxima seguridad posible dentro de lo incontrolable que es este virus, ¿no? Para eso hemos preparado hoy este webinar con el fin de coger la idea de tener en cuenta qué es todo lo que tenemos que tener preparado de cara a la vuelta a la oficina y a la que muy ansiada vuelta a la oficina por muchos, ¿no? Y a un poco a la normalidad. Bueno, hoy contamos con Joan Carles Aguilar. Él es el director técnico de Cataluña para el grupo Previn, que es un grupo especializado en prevención de riesgos laborales y bueno, opera bajo varias marcas. Es ingeniero industrial y experto en la materia. También está con nosotros Victoria Ruiz, que hará un poco de presentación de Joan Carles y después ya Joan Carles nos hará la presentación de todo lo que tenemos que tener en cuenta y bueno, intentar aclarar un poco las dudas que tengáis todos. Recordad que podéis hacer las preguntas a través del cuestionario de preguntas y respuestas que tenéis a la derecha. Bueno, a la derecha creo que lo tenéis. Podéis preguntarlo todo lo que queráis. Durante la presentación seguramente muchas de estas consultas quedan resueltas, pero podéis lanzarlas igualmente. Si no han quedado resueltas, al final de la presentación acabaremos de dar respuesta a todo lo que podamos. Ahora os paso con Victoria Ruiz. Hola, buenas tardes. Bueno, ya un poco ha dado la iniciativa Jaume. Nosotros somos del grupo Previn, yo soy del departamento comercial y Joan Carles Aguilar es el director técnico de Cataluña del grupo Previn. Él es como máximo experto en todo el tema del COVID, que nos hemos tenido que poner todos al día corriendo en poco tiempo, pero bueno, de alguna manera espero que os pueda ayudar a solucionar las dudas que podáis tener. Os paso con él. Pues buenas tardes. Un segundo. Ahora. Si compartes la presentación, la pongo. Ahí, de acuerdo. ¿Sí? Sí. ¿Se ve bien así? Sí, yo creo que sí.
Vale. Perfecto, pues buenas tardes y en primer lugar dar las gracias a GC Group por invitarnos a este webinar sobre medidas preventivas para evitar el contagio con este virus, que es el SARS-CoV-2, que nos puede llegar a producir esta enfermedad que ya se nos ha hecho famosa en estos días, que es el COVID-19. Comentar que bueno, en los momentos que estamos ahora, especialmente cuando estamos cambiando o acabamos de cambiar justamente, pues por ejemplo aquí en Cataluña la fase 1 y más del 50% del territorio también español la fase 1, pues nos encontramos en que pues, la máxima preocupación es cómo abrir nuestras empresas, sobre todo aquellas que tenían de alguna manera el cierre por obligación de esta paralización por alarma y volviendo con las máximas garantías de seguridad, en especial para evitar el contagio, por un lado de los trabajadores y por otro lado de aquellas empresas con las que estén abiertas al público, ¿no? y tengamos contacto o bien con otras empresas o contacto con nuestros clientes. Este webinar va a intentar que sea una presentación muy práctica y a lo largo de la misma, las preguntas que vayan surgiendo, pues intentaremos ordenarla y hacia el final pues las pueda responder todas. Pues bien, empezamos. Lo primero que nos tenemos que plantear antes de abrir nuestro negocio o hacer una vuelta, ¿no?, a la actividad de nuestros centros de trabajo, sobre todo para aquellas actividades que se han mantenido en teletrabajo durante todos estos días, es qué medidas debemos adoptar previa a la reapertura de nuestro negocio o la vuelta al centro de trabajo tras este estado de confinamiento. Empezaremos por medidas muy básicas y sencillas, pero que a veces de obvia pues nos pueden pasar desapercibidas. Es verdad que son cada vez más intuitivas a fecha de hoy, pero puedo decir que nosotros, como servicio de prevención, llevamos más de un mes trabajando desde el inicio de la pandemia ayudando a las empresas en este establecimiento de medidas, tanto en sectores de transporte, que fueron, bueno, algunos, sobre todo aquellos servicios esenciales que debían mantener la actividad, como nosotros como servicio de prevención, y que ya se deberían de alguna manera pues aplicar, ¿no?, en cuanto al despliegue de medidas preventivas para dar cumplimiento a ese procedimiento que nos establece el Ministerio de Sanidad en cuanto a cómo controlar el contagio del COVID. Por tanto, tengo que decir que si bien a día de hoy pues, estas medidas se nos han ido pareciendo cada vez casi más cercanas, cuando empezamos a hablar de distanciamientos, de algunas de las medidas que aquí vamos a ver, de desinfección, etcétera, etcétera, y de equipos de protección, pues parecía una cosa casi que del otro mundo, ¿no? Y nos costaba mucho ir predicando a las empresas sobre aquellas medidas que hasta el momento no se habían visto, ¿no? Mira, se m'ha tallat. No, estoy casi convencido que es porque tiene... S'ha tallat, Jaume. Sí. Separado. Esto, llamando a Andrés, seguro que... Perdón, ¿se escucha bien? Es que no sé si se ha acordado. Sí, antes se ha cortado un poco. ¿Sí? Se ha cortado hace un rato, sí. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, en principio sí. Vale, pues comentamos, sí que se escuchaba un poco de ruido de fondo por eso. Comentábamos, bueno, estas medidas de reapertura empezamos por controlar los accesos a los establecimientos, oficinas o aquellos lugares, digamos, abiertos al público. Es importante que en estos accesos, y esto va a ser una casuística general en todos los planteamientos de control de medida, tenemos que, en la medida de lo posible, empezar a limitar todos los contactos manuales, ya digo, en la medida de lo posible. Es decir, el virus, como sabemos y luego veremos en alguna transparencia, aguanta mucho en las superficies, en función del tipo de superficie, nos va a aguantar durante días. Por tanto, va a ser sistemático el hecho de que intentemos minimizar los puntos de contacto. Por ejemplo, en el acceso a los establecimientos, en la medida de lo posible,
o bien utilizar sistemas mecánicos de apertura de puertas, si ya están instalados, o bien dejar, y ahora que vienen pues, las buenas temperaturas, dejar las puertas abiertas para evitar que pues, en los accesos de entrada y salida pues, tocar los pomos, por ejemplo, de las puertas, como posible foco de contacto, a la vez que la apertura de las puertas nos va a ayudar a un factor también muy importante que luego veremos, que hay que incrementar, y son las renovaciones de aire. Pues un pequeño local con apertura, pues también no solo evitaremos esos contactos con superficies que muy probablemente se pueden contaminar por el uso frecuente en la apertura, sino que también pues, tiene esa doble ayuda de aumentar las renovaciones de aire en el interior del local. Es importante que previa a esta reapertura de los centros, y digo centros en general, estamos hablando de centros que desde la industria, oficinas, servicios, locales comerciales, lo primero que nos tenemos que plantear, es decir, es cómo es el layout de nuestra planta, de nuestra oficina, cómo es el layout de nuestro comercio, y a partir de ahí tener en cuenta algunas medidas que tenemos sobre las que vamos a ir pivotando en todo momento. La primera es, debemos intentar evitar, en la medida de lo posible, que haya flujos de personas que tengan, digamos, cruzamientos, ¿no? Es decir, si tenemos pasillos, pues vamos a delimitar dos sentidos, ¿no? De tal manera que no haya, de alguna manera, la posible encontronazo entre bien trabajadores o entre público asistente. Esto lo vamos a ir viendo de carácter general, si no lo hemos visto, tanto en espacios públicos también. Lo estamos viendo en parques que ya empiezan a señalizar ya con algún tipo de balizamiento, conos y demás, pues el hecho de por dónde tienen que circular las personas simplemente para evitar los encontronazos. Y eso lo vamos a tener que, en la medida de lo posible, pues también irlo estableciendo en los diferentes centros de trabajo, por ejemplo, habilitando unas zonas de entrada y otras de salida bien diferenciadas y realizando recorridos por el interior. Esto puede ser muy interesante, sobre todo en comercios, ¿vale? Lo veremos en los centros comerciales también, que debemos dar esos circuitos, ¿no? Para ir en sentido único, y va a ser muy importante que hagamos ese breve análisis sobre lo que es la distribución en planta o el layout de lo que es el centro de trabajo. Analizar también la distribución de los espacios para conseguir una máxima. La máxima de esa distancia interpersonal que nos fija el Ministerio como de seguridad, que son estos 2 metros entre persona y persona. Es decir, debemos intentar conseguir que en todos los puestos de trabajo estáticos la separación entre 2 trabajadores, por ejemplo, sea de 2 metros. Y eso configurará, pues en muchas ocasiones, qué puestos de trabajo pueden ser ocupados, qué puestos de trabajo van a tener que ser desocupados, por ejemplo, en un local de oficinas, estableciendo ese primer análisis de incluso si tenemos que plantearnos, pues, por ejemplo, una ocupación de la oficina por turnos o que haya parte del personal que mantenga el teletrabajo. Es decir, pero va a ser importante que hagamos ese primer análisis en esos espacios, en función de cada actividad económica, de cómo vamos a intentar, bien con medidas organizativas o bien con medidas de distanciamiento físico por recolocación de mobiliario o desocupación de algunos puestos normalmente ocupados, vamos a asegurar ese distanciamiento interpersonal de 2 metros. Va a ser muy importante el refuerzo de señalizaciones. O sea, la señalética, y yo creo que lo estamos viendo cada vez más, va a ser crítica. Pensemos que nosotros no estamos acostumbrados en general a mantener estas distancias interpersonales de 2 metros. Por tanto, va a ser muy importante que vayamos señalizando los diferentes locales, tanto a nivel horizontal en el piso, con señalización horizontal, como estas que vemos aquí en las imágenes, como señalización vertical sobre toda esta serie de normas que son nuevas para todos nosotros. Y, por tanto, actúan como recordatorio para ir adquiriendo unos hábitos de comportamiento y distanciamiento interpersonal que de lógicos no lo son, porque llevamos muchos años trabajando con esa aproximación que no garantiza este distanciamiento, y esto tenemos que recordarlo continuamente y ayudarnos en la medida de lo posible por ese refuerzo de señalización. Es importante
indicar los aforos de los establecimientos. Y cuando digo establecimiento, quiero decir que un centro de trabajo está dividido en diferentes establecimientos. Un establecimiento puede ser el office. Otro establecimiento, por ejemplo, una oficina puede ser la sala de reuniones o la sala general donde tengamos los diferentes puestos estáticos. Por tanto, para cada uno de estos establecimientos deberemos fijar de manera clara, previo acceso al mismo, el máximo número de personas que pueden entrar en él de manera simultánea. Esto es el aforo. Es un aforo máximo limitado por condiciones de seguridad. Quiere decir que ese aforo vendrá determinado por el número máximo de personas que allá adentro podrán estar, garantizando que la proximidad entre una persona y otra, ya sean estas personas trabajadores y clientes, respetan estas distancias de seguridad que aquí comentamos. Esto iremos viendo que en algunos sectores, a medida que vayamos avanzando en las fases, serán más tolerantes con estos porcentajes. Yo comentaría aquí una regla que a veces cuando tienen dudas en algunas empresas nos preguntan cómo establecer los aforos, cómo calcularlos, os pondría una regla mnemotécnica muy sencilla. Vamos a ver, si cogemos una persona y la envolvemos con una esfera de radio 1 metro, si calculamos el número de estas esferas que caben en un espacio, tenemos el aforo. El aforo de seguridad que en definitiva nos marca el Ministerio de Sanidad. Es decir, el máximo número de personas que pueden caber en un establecimiento determinado de tal manera que se garantice la distancia mínima interpersonal. Veamos esas bolitas, ¿vale? O esos círculos, si tenemos un diagrama en planta, esos círculos de radio 1 metro y vemos cuánto nos pueden caber de manera razonable en esos espacios para garantizar el cumplimiento de los aforos permitidos. Luego es muy importante también, como hemos dicho antes, señalizar los espacios, pero señalizar los espacios de tal manera que nos guíe a la acción. ¿Y qué quiere decir esto? Muy sencillo. Si estamos en un centro comercial, guiar a la acción quiere decir que si ponemos, por ejemplo, un pasillo en los que se van a producir colas entre clientes, debemos hacer señalética, señalización muy visual en esas colas para que entre los propios clientes respeten en cola, pues por ejemplo, como vemos aquí, en cada uno de los diferentes zonas del propio supermercado, ¿no? La distancia entre cliente, ¿no?, atendido y cliente que está esperando en fila. Esto va a ser muy importante que lo vayamos señalizando de tal manera que nos facilite ese compromiso de distanciamiento interpersonal, en este caso, de cara a los clientes. También va a ser muy importante que nos ayudemos de puntos muy visuales de ordenamiento de la actividad. Por ejemplo, si vamos a hacer un pago en caja, es muy conveniente que señalizamos el punto exacto de distanciamiento al pago, o vamos a decir, a lo que es el mostrador, de la distancia que queremos que nos mantenga el cliente al trabajador que está o trabajadora que está en el mostrador para cobrar, atender y demás, ¿vale? Por tanto, es muy importante este refuerzo con estas señalizaciones que vemos aquí, de tal manera que dirijamos la acción que queremos sobre el cliente. Esto es importante, pues, por ejemplo, en, como digo, puntos de cobro, probadores, etc. Señalizaciones que nos guíen a la acción. Es verdad que no siempre es posible mantener esa distancia de seguridad de estos 2 metros. Tenemos espacios muy pequeños, los tenemos en clientes, también lo tenemos en centros de trabajo y cuando no sea viable ese distanciamiento, podemos hacer uso de las denominadas protecciones colectivas. Al final, una protección colectiva, como la que vemos aquí, un apantallamiento, una mampara transparente de metacrilato, estas que tenemos aquí en el punto de caja, lo que nos permiten es que, aunque el distanciamiento entre personas no sea de 2 metros, nos mantenga en una situación segura. ¿Y por qué nos mantiene en una situación segura? Muy sencillo, porque lo que estamos evitando en esos 2 metros es la proyección de la gota de saliva al hablar o al estornudar. ¿De acuerdo? Por tanto, cualquier barrera física que interpongamos por encima de la cabeza de un trabajador o de un cliente nos está asegurando contra
esta salpicadura de la gota del virus. Por tanto, cualquier medida física, y esto lo veremos, pues por ejemplo, es necesario, nosotros hemos estado trabajando desde el inicio, como decía antes, desde empresas de transportes, hemos tenido que colocar este tipo de medida porque en lo que son, pues por ejemplo, vehículos es muy difícil, ¿no? Como sabemos, el distanciamiento. Ayer, por ejemplo, veía una medida implantada en los coches de autoescuela, ¿no? Pues puede ser una buena medida para separar el profesor del alumno, ¿no? en un vehículo. O sea, este tipo de medidas nos puede salvar en aquellas situaciones en las que el compromiso de distanciamiento interpersonal no sea factible. Es muy importante que en comercios nos planteemos si es necesario limitar el autoservicio. Pensemos que en un comercio, por ejemplo, abierto al público, cualquier persona que pueda acceder es un potencial contaminante, ¿no? En cualquier producto que nos toque puede contaminarlo. Por tanto, nos tenemos que plantear si tiene sentido, por ejemplo, en un comercio o un centro comercial, que limitemos ese autoservicio a que, pues, por ejemplo, solo sea el dependiente el que pueda enseñar determinados productos, etcétera, etcétera. ¿Vale? O utilizar otro tipo de medidas, como veremos más adelante, ¿no? Medidas como equipos de protección, etcétera, para ver de qué manera podemos prevenir ese posible contagio de los diferentes productos que se puedan tocar, ¿no? Por parte de clientes. También es muy importante y previa a la reapertura que nos planteemos, por ejemplo, de qué manera estamos haciendo la ventilación de los locales. Si tenemos locales en los que es factible realizar renovaciones de manera natural, es decir, abriendo ventanas, puertas, pues por ejemplo, pues hacerlo, ¿no? Es una buena medida. O sea, en definitiva, lo que tenemos que hacer es aumentar los niveles de renovación, básicamente porque al final el virus nos puede quedar volando en el aire, ¿no? Y lo que queremos es ir, de alguna manera, aumentando esos caudales de renovación, ¿vale? El Ministerio nos comenta que tenemos los sistemas mecánicos, es decir, por ejemplo, en edificios inteligentes de oficinas y demás, en los que no es factible por parte de los trabajadores abrir finestras porque son edificios cerrados, pues se recomienda que el sistema de ventilación mantenga una renovación constante, ¿no? De los flujos de renovación durante 24 horas, los 7 días de la semana, es decir, en continuo. Es importante que esos sistemas de ventilación aumenten los caudales de aportación de aire exterior. Es decir, ahora sobre todo que viene el verano, a veces se aumentan las recirculaciones de aire interior simplemente para ahorrar energía. Pues conviene que tengamos un flujo importante de renovación de aire exterior para ir renovando. También es interesante que conozcamos que si tenemos partes o establecimientos en los cuales la renovación del aire no es factible de manera natural, son espacios muy cerrados, pues siempre podemos utilizar este tipo de equipos de filtración que son portátiles, que tienen normalmente filtros EPA de filtración, es decir, que no van a purificar el aire y en un momento determinado puede ser una solución para aquellos puntos del establecimiento pequeños, pero que pues tienen un déficit de renovación del aire, porque como decía antes, pues a lo mejor no tienen ventilación natural, ¿no? Por tanto, puede ser una solución socorrida que debemos conocer. Es importante también que previa al restablecimiento de la actividad podamos pactar, y si no tenemos costumbre de comprar equipos de protección y los vamos a necesitar en la actividad diaria por parte de nuestros trabajadores, como ya veremos que en algunos puestos de trabajo pues es necesario el uso de estos EPIs, pues es importante que garantizamos el abastecimiento. Yo creo que todos somos conscientes del problema que hemos tenido en el sector sanitario, por la falta sobre todo de mascarillas. Ha sido un problema que, bueno, como veremos, nos va a tener una repercusión, ¿no? Desde el punto de vista de denuncias a la autoridad laboral por falta de medidas de protección por parte en este caso, de las autoridades, importante, ¿no? Entonces es muy importante que veamos de entrada y determinemos qué equipos de protección son necesarios, qué consumos vamos a tener y sobre todo pactemos con nuestro potencial proveedor esos consumos mensuales que podemos tener, sobre todo de mascarillas, ¿no? Guantes cuando sea necesario y soluciones hidroalcohólicas que normalmente van a ser las soluciones más habituales.
Luego hablaremos de cada protección. También es importante que la gente antes de ir empiece ya, sobre todo los trabajadores, están informados, ¿no? De decir, qué medidas de seguridad vamos a adoptar en el centro. Es decir, que uno previa a la reincorporación debe estar informado y también formado sobre lo que es el riesgo del coronavirus. Hay incluso formaciones de libre acceso. Aquí dejamos una y al final de la web dejaré un link que se os podrá compartir de páginas web donde podemos tener diferentes cursos totalmente gratuitos, pero es importante que esa formación la realicen los trabajadores y también que reciban la información. Yo aquí haría una puntualización sobre formación e información, ¿no? Y voy a poner un ejemplo y creo que nos quedará a todos más o menos claro. Mientras que la formación la podéis externalizar con un servicio de prevención ajeno. Por ejemplo, podríais ir a un servicio y pedir que os dé formación a los trabajadores para que conozcan esto del coronavirus, esto qué es, qué vías de contagio tiene, cómo se deben proteger. La información, básicamente, la debéis realizar en la empresa. Cada empresa la debe realizar. Porque aquí cuando hablamos de información, básicamente estamos hablando de esas medidas que vamos a ir viendo que de manera particular son aterrizadas a la empresa. Es decir, difícilmente, ¿no?, desde el servicio de prevención ajeno van a poder decir al trabajador dónde se tiene que sentar, ¿no? Esto lo habremos determinado empresa a empresa y decir, oye, pues mira, fulanito en su puesto de trabajo normal y menganito lo vamos a cambiar de puesto para que esté a 2 metros y se va a sentar donde se sentaba la Pepita, ¿vale? Esto es información. Por tanto, esto todas las empresas deben realizarlo de manera particularizada a su propia realidad y necesidades. Es lo que yo comento de hacer aterrizar estas medidas generales a la casuística de cada empresa. También es muy importante que hagamos llegar información a los trabajadores sobre sus condiciones de incorporación y cuándo no pueden incorporarse al centro de trabajo. Es decir, podemos haber tenido un trabajador en teletrabajo que a lo mejor haya tenido una sintomatología compatible, pero que se encuentre bien, ¿no? Pero ha tenido una sintomatología compatible con el COVID. Pues bien, esta persona no puede volver al centro de trabajo. Debe continuar en aislamiento domiciliario. Debe continuar en teletrabajo. O si ha estado de baja, de baja. Por tanto, es muy importante que tengamos claramente identificado en las empresas qué persona está guardando cuarentena domiciliaria por haber tenido algún tipo de contacto con alguna persona con sintomatología o diagnosticada por COVID, porque no puede volver al centro. Y a veces me pregunto, ¿y si se encuentra bien? Si se encuentra bien, que es perfecto, todos contentos, pero no puede volver al centro. Por tanto, es muy importante que este tema quede bien establecido y reportado. Identificamos qué personas pues, se encuentran de estos cuadros porque no pueden volver a acceder al centro hasta que no pasen estas cuarentenas. Luego vamos con aquellas medidas que ya que son generales, ¿no?, para todo el personal. Y aquí las vamos a ir comentando porque yo creo que estos días que tenemos una avalancha, yo creo que tenemos, sobre todo los prevencionistas, que tenemos que leer toda la normativa que ha ido saliendo, ¿no?, todas las publicaciones ministeriales, tenemos un cierto empacho, yo diría. Además, con algunas medidas que yo creo que se han ido navegando, ¿no?, a veces sobre lo que era más adecuado, ¿no?, para nuestra protección. Y voy a intentar aclararlo. Con algunos ejemplos. Es decir, primero, lavarse las manos. Lavarse las manos siempre que tengamos agua y jabón en nuestro establecimiento, cuando esto sea flexible. Esa es la mejor medida para prevenir el contagio por contacto en las manos. La mejor. O sea, ni guantes, ni hidrogeles alcohólicos, ni nada más. Lavarse las manos de manera correcta, tal como se explican en multitud de carteles informativos desde el propio Ministerio de Sanidad. Esa es la mejor medida. Y no llevar guantes, como hemos visto a veces, ¿no?, por estos políticos, ¿no?, que parecía que la mejor medida pues, era utilizar estos guantes de nitrilo o de látex. Vamos a ver, que tengamos todos claros que o sea, el virus no penetra en la persona por la vía dérmica. No, penetra por las mucosas. Por tanto, no nos tenemos que proteger la vía dérmica. Hombre, a no ser que tengamos un contacto, herida abierta, entonces sí. Pero si no es el caso, pues no va a entrar el virus por las manos.
va a entrar si nos tocamos la cara, si nos tocamos las mucosas, la nariz, la boca, ¿no? Los ojos, por ahí sí que va a entrar, ¿no? Entonces el guante, un guante de nitrilo, un guante, hablo en general, no estoy hablando en la casuística concreta del sector sanitario, sociosanitario, ¿no? Que están en contacto directo con personal contagiada y además que no solo llevan el guante de nitrilo, en estos casos en el sector sanitario, por el tema del COVID, sino que lo llevaban, pues, por ejemplo, para evitar el riesgo de contagio biológico por otras medidas, ¿no? Pero cuando no hablamos del sector sanitario, que es muy específico en sí, la mejor medida es un buen lavado de manos. Mantener la distancia interpersonal. Es decir, debemos recordar a todo el personal que en la medida de lo posible tenemos que cambiar nuestros hábitos culturales, ¿no? De proximidad y por tanto mantenerlo, ¿no? Todos nos podemos encontrar, sobre todo ahora esta vuelta al trabajo, y decir que, pues bueno, tenemos que ir limitando, ¿no? El saludo, tocado de manos, tenemos que evitarlo, ¿no? Y mantener esta distancia interpersonal, ¿no? Casi que vamos a acabar como los japoneses, ¿no? Saludando con una inclinación de cabeza, pero es así, ¿no? Esto debemos recordarlo y es importante que esas medidas pues las hagamos llegar a los trabajadores incluso antes de su primer día de vuelta al centro de trabajo. En los comercios hay que fomentar el pago con tarjeta de crédito. De todas, lo que tenemos que evitar es la manipulación de efectivo. Luego lo veremos en alguna tabla, pero pensemos que en el efectivo, en los billetes, el virus dura hasta 4 días. 4 días. Por tanto, veremos que es muy importante sobre qué superficies se deposita el virus, por tanto, de intentar evitar lo que decíamos, el contacto con ese tipo de superficies, minimizarlo. Por tanto, será mucho más higiénico la utilización de datáfonos y eso sí, después de cada uso, pues una desinfección y sobre todo, pues en aquellos puestos en los que tengamos no solo cajas registradoras, sino equipos compartidos, después del uso de cada usuario, pues hay que hacer una correcta desinfección. El tema de la ropa. Comentaban cómo desinfectarla, es necesario algún producto para desinfectar, tenemos que, en fin. Uniformes y ropa de trabajo, entendiendo por ropa de trabajo, es decir, cuando volvemos a casa después de una jornada, lo que tenemos que hacer es lavado de ropa diariamente con un programa de lavado con temperatura. ¿Vale? Un programa de lavado con temperatura entre 60 y 90, es decir, a partir de 60 grados con un ciclo de programa normal, es suficiente para desinfectar la ropa. No hay que ir más allá, ¿de acuerdo? Es sencilla, pero sí que es importante, hombre, que este tipo de cuestiones, pues, de alguna manera los sistematicemos, ¿no? Para ir, de alguna manera, pues creando estos hábitos de limpieza y desinfección. Pero como vemos aquí, con este tipo de programas, más que suficiente para hacer un desinfectado de la ropa o el uniforme. Protecciones, equipos de protección personal y sobre todo la mascarilla, que yo creo que es la gran duda, ¿no? De qué debemos utilizar como mascarilla y demás. Pues vamos a ver. Lo que todos tenemos que tener muy claro es que como equipo de protección individual, solo es de protección frente a un riesgo biológico una mascarilla que venga etiquetada, certificada, mejor dicho, como FFP2 o 3. No vale nada más. No vale nada más. Pero sí que es cierto que debemos saber cuándo es necesario prescribir el uso de un EPI. Porque no todo el mundo tiene que estar utilizando una FFP2. Es decir, no tiene demasiado sentido que un personal de oficina esté utilizando un FFP2, para que nos entendamos, que es esta mascarilla de aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, una mascarilla FFP2 son las únicas que tienen un rendimiento suficiente para evitar que en la respiración penetre el aire hacia las mucosas, ¿vale? De manera filtrada. O sea, no es un equipo de protección individual, una mascarilla higiénica que estamos viendo estos días, o una mascarilla quirúrgica que estamos viendo en algunos casos de manera habitual. Eso no es un equipo de protección individual. Por tanto, ¿qué es lo que ha estado reivindicando el sector sanitario? Que este es el tipo de equipo de protección individual y cuando esto se ha prescrito en una evaluación de riesgos laborales por un servicio de prevención, sea ajeno o sea propio, este es el único EPI que nos vale. El único. Y no administrar este tipo de protección
es una infracción muy grave. Grave, pero infracción muy grave si pudiésemos tener algún problema derivado del contagio sobre el trabajador. Por tanto, tenemos que ser muy escrupulosos en el hecho de decir, a ver, nos encontramos en un puesto de trabajo en el que el servicio de prevención previa evaluación del puesto ha determinado que tenemos una exposición a riesgo biológico. Y cuando hablamos de riesgo biológico estamos hablando que está afectado por el Real Decreto 664 de agentes biológicos. Sí, pues no queda otra opción. Luego, pues muchas veces me han preguntado, ¿y vale esta de ropa? No, no vale. Si el servicio de prevención ha dicho que estás expuesto a riesgo biológico, solo vale esto. Y en todo el resto nos va a valer con que reforcemos con esa medida de una mascarilla higiénica o una mascarilla quirúrgica que sirven básicamente para que nosotros al hablar o al toser no proyectemos hacia un tercero esas gotas de saliva que comentaba con el virus contenido. Y que sí que nos da cierta protección, pero que es insuficiente si realmente está prescrita por la evaluación del puesto. Información a los clientes. Es importante también el sistematizar la información de aquellas actuaciones que queremos que sigan nuestra posible clientela, ¿no? Por ejemplo, es importante que informemos previo al acceso a los locales de cuál es el aforo, porque todos los aforos se van a reducir. Por tanto, es importante que lo señalicemos de manera clara previo al acceso y, de alguna manera, también nos tenemos que plantear si, como estamos teniendo esa reducción de aforo, es preceptivo que hagamos una limitación temporal del servicio de nuestro establecimiento y demás. Es decir, parece razonable si una de las medidas que vamos a ver, por ejemplo, en restauración va a ser la limitación de los aforos en el interior de los locales, de los restaurantes y demás, parece razonable que establezcamos una limitación de tiempo en el uso de las mesas. Por tanto, sí que es un tema que nos debemos de plantear, analizar y ver de qué manera lo podemos vehicular para que se cumpla. Es importante también que veamos si es necesario prescribir la obligatoriedad o la recomendación del uso obligatorio de ciertos equipos de protección frente al contagio, como la mascarilla higiénica, en este caso sí, higiénica, como vemos, no FFP2, como he dicho, higiénica o quirúrgica, para que los clientes, cuando accedan, la usen. Esto sobre todo es importante cuando no podemos garantizar ese distanciamiento interpersonal de 2 metros, locales pequeños, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos, de alguna manera, establecerlo previo al acceso para que pues los clientes la utilicen en la deambulación por el centro. También otra solución que puede ser de utilidad es, hemos comentado que en la medida de lo posible debemos plantearnos si en un local comercial podemos limitar el autoservicio. No siempre es posible. O sea, podemos plantearnos que, por ejemplo, en alimentación a veces es complicado. Estoy pensando, por ejemplo, en empresas de congelados o otro tipo ¿no? fruterías y demás, que puede ser muy complicado el hecho de limitar, ¿no? De alguna manera el autoservicio. Pero sí podemos plantearnos medidas estrictas de cumplimiento frente a la clientela para el acceso, como por ejemplo utilizar guantes o un gel desinfectante previo al acceso al centro, o sea, en la misma puerta, ¿no? Guantes de polietileno, estos guantes de polietileno son básicamente estos que vemos en las gasolineras, ¿no? Que tienen como finalidad que no contagiemos los productos que vamos a tocar en el interior. También es importante que si hay algún tipo de reglas que vamos a establecer en cuanto a devoluciones sobre productos, sobre todo estamos hablando de, por ejemplo, ropa, otros tipos de productos que pueden ser utilizados y probados, pues que lo dejemos de manera clara, normalizado y comunicado a los clientes previa a la compra. Como decía antes, sobre todo en las zonas de acceso, espacios abiertos, es muy importante hacer un uso de toda la cartelería necesaria de cómo debemos comportarnos previa al acceso al interior. Por ejemplo, yo me he encontrado en algunos locales
Hoy, por ejemplo, he ido a una cadena famosa de restauración y al final no ponía, por ejemplo, me he encontrado que me obligaban al uso de mascarilla, pero me han obligado ya dentro, no en el acceso, ¿vale? Por tanto, si realmente vais a obligar a hacer un uso de mascarilla dentro del local, eso debe ser obligado en el exterior. O, por ejemplo, en algunos locales están colocando, como decía, hidrogeles hidroalcohólicos para desinfección de manos. ¿Dónde debemos colocar esos hidrogeles? Pues la señalización de uso obligado debe estar justo en el acceso, en la puerta, y en muchos locales me los estoy encontrando que lo colocan como un servicio más añadido y te los encuentras, por ejemplo, en la caja, cuando ya has acabado, por ejemplo, de comprar. Esto no tiene ningún sentido. O sea, el gel, la función que tiene es desinfectar al cliente previo acceso al centro, no que se desinfecte después de haber tocado en el interior de la tienda. Eso no tiene ningún sentido. Por tanto, todo esto, este tema que hemos ido comentando al inicio, previo a la reapertura, es muy importante que lo vayamos reforzando con esa señalización de que nos guía, como decía antes, a la acción. También informar de esa limitación de acceso. Y sobre todo si tenemos aforos limitados, pues bueno, si también tiene que estar acompañado de esa limitación muy visual o algún otro sistema que nos controle las aglomeraciones, pues tenerlo controlado en el exterior. Por ejemplo, si se nos forman colas, pues de alguna manera limitación de la separación en esas colas, etcétera, etcétera. Es interesante que vayamos viendo, ¿no?, sobre qué puntos la propia cola, incluso hacia el exterior de la calle, se puede ir propagando, pero de alguna manera tenemos que acompañar en ese distanciamiento. Como decía antes, disponer dispensadores de la solución hidroalcohólica para los clientes, pero eso sí, previo al acceso al establecimiento, no como un acceso y obligar a su uso. Es decir, una de dos, o utilizas el hidrogel y te desinfectas las manos, o utilizas algún guante de polietileno como los que hemos visto antes, ¿no? Pero esa función tiene el hecho de, como decía antes, no ir contagiando, ¿no?, el virus por todo lo que tocamos en el interior del local. Y también en los centros de trabajo. Si volvemos a la oficina, ¿dónde debe que estar colocar el hidrogel? Pues en la puerta de acceso, o sea, en el mismo hall de entrada. Ahí tenemos que hacer la desinfección del exterior, porque habremos venido en transporte público, habremos tocado no sé cuántos elementos, y es justo en ese acceso previo a la oficina donde tenemos que hacer la desinfección. Si estamos en una industria muy importante, esa desinfección vamos a pautarla, sobre todo si tenemos puntos de contacto como huella dactilar, de acceso, pues todo esto lo tenemos que tener controlado y ver si procede, por ejemplo, a desinfección previa a la huella dactilar, etcétera, etcétera, ¿vale? De acceso, en fin. Como decíamos antes, recomendar el uso de mascarillas a clientes cuando sea necesario, ver si se establece la utilización de guantes o mascarillas, si son obligatorios, plantearnos, por ejemplo, en los comercios, si es necesario facilitar, que a veces estamos hablando de material muy económico, los guantes de pelo son realmente baratos, y las mascarillas, ya que hemos pasado ese desabastecimiento que teníamos de todo tipo de mascarillas, incluidas las higiénicas, pues también es un producto que, llegado al caso, el comercio, por ejemplo, se puede plantear de poder facilitar a aquellos clientes si lo considera oportuno. También disponer, por ejemplo, en todo tema de reciclado, papeleras con pedal y cierre, con cierre por tapa, a la salida del local, del comercio, para que se deposite allí estos guantes y mascarillas. Bien, también es importante que se incremente la frecuencia de desinfección de lo que son el piso, es decir, el suelo de lo que es el establecimiento. También todos aquellos puntos de contacto con las manos, básicamente hablamos de pomos, de botoneras, de barandillas si tenemos escaleras, es decir, todos aquellos que son habitualmente tocados por un trabajador o clientes, se tienen que limpiar y desinfectar. 2 veces al día mínimamente, y esto está prescrito por el propio Ministerio de Sanidad, que debe ser así. Y obligatoriamente una vez tiene que coincidir con el final de jornada. Por tanto, esto es importante que lo pautemos, sobre todo con las empresas de limpieza, si tenemos proveedores externos, para que pues refuercen toda la limpieza y desinfección del local.
¿Qué desinfectantes necesitamos? Pues a ver, es suficiente con una dilución en lejía de una proporción de 1,50. Pero cualquier desinfectante habitual, no hace falta que nos vayamos a desinfectantes profesionales de uso profesional, que también va a ser suficiente para hacer una desinfección, o sea, tiene una actividad virucida suficiente sobre el COVID, sobre el SARS-2. Por tanto, es más que suficiente para desinfectar. Es decir, cualquier de estos productos que podemos ver en nuestra propia casa, pues tiene esas propiedades virucidas que nos garantizan. De todas maneras, si tenemos dudas sobre algún producto y su eficacia sobre el virus, podemos consultarnos en la página del Ministerio de Sanidad, podemos consultar por internet. Hay el listado exhaustivo de todos los productos virucidas comercializados, de todos. Y allí podemos cotejar si el producto que utilizamos está contemplado o no está contemplado. Probadores. A ver, una de las cuestiones que más nos han hecho llegar también, sobre todo en comercios, centros comerciales, es, ostras, ¿y qué hacemos, no, con la ropa? Y esto, bueno, viene un cliente, pero claro, la toca, ¿se contamina? Pues sí, potencialmente se contamina. Es decir, si le dejas al cliente la ropa, probablemente se puede contaminar si la persona pues lleva el virus, ¿no? Por tanto, ahí nos debemos plantear medidas, ¿vale?, para limitar si tenemos que hacer probar los artículos o prever algún tipo de medidas preventivas para su desinfección. Limitar de alguna manera, como decíamos antes, ese autoservicio, ¿no? Y puede estar de manera, si estamos limitando el aforo, y por ejemplo puede ser una buena medida que en ciertos locales pues venga asistido por el dependiente, el propio cliente, pues ir limitando, ¿no?, que pueda ir tocando todos los productos, ¿no?, ir seleccionando por el propio dependiente aquellos productos que pueda enseñar y demás. O sea, limitar de alguna manera, pero sí debemos probar, pues bueno, los productos, pues aquellas prendas tendremos que ver luego cómo hacemos para desinfectarla o controlar el contagio. Por ejemplo, cada caso, cada sector lo vamos a ir viendo de manera distinta, ¿no? Pero pongo un ejemplo. Una zapatería, pues por ejemplo podríamos plantearnos cómo limitar un espacio en el suelo, pintarlo, delimitarlo, señalizarlo, sobre el que no pise cualquier cliente para que no lo vaya contaminando. Y sí dotar, por ejemplo, de bolsas desechables para que se coloque en el pie el cliente, darle de guantes al cliente, como hemos visto, guantes de polietileno, para que en el contacto con el zapato pues no haya contaminación del mismo, ¿no? Bueno, este tipo de medidas sí que nos las debemos ir planteando para ver cómo resolvemos. Con prendas, pues lo que podemos hacer con las prendas es básicamente dos tipos de acciones. Por un lado, este plan de higiene supone que tenemos que, una vez que el cliente toque una ropa, toque una prenda, pues vamos a tenerla que dejar en cuarentena, porque esa prenda no se la podemos, o sea, de un cliente, si se la ha probado, no se la podemos inmediatamente entregar a otro cliente. Por tanto, ahí debemos ver un espacio donde podemos dejarla, ¿no?, en esa cuarentena, esa prenda, hasta que la pueda utilizar el siguiente cliente o se la pueda probar el siguiente cliente, ¿no? Pero esto, si es así, es una cuestión que debemos implantar, ¿no? No se pueden intercambiar prendas entre clientes, ¿no? Tendremos que ver cómo resolvemos. Y esto es así porque en la ropa, por ejemplo, el virus aguanta un día, ¿no? O sea, aquí vemos, por ejemplo, para el papel, la duración que tiene el virus, en función del tipo de superficie. Estamos hablando de condiciones normales, 22 grados de temperatura ambiente, 60 de humedad, pero en el papel el virus nos dura unos 30 minutos. Pañuelos higiénicos, lo mismo. En la madera ya dura un día. Es decir, si va a una tienda de muebles o estamos tocando, por ejemplo, nuestro mobiliario de oficina, pensemos que ahí esa contaminación dura un día. Por eso, esta sistematización de desinfección que hemos comentado antes, de que a final de jornada siempre tenemos que desinfectar, porque es que el virus, si no, nos dura hasta el día siguiente en que vaya a ser ocupado, ¿no? Por tanto, en ropa ya vemos que dura un día y tenemos que plantearnos, por ejemplo, en comercios,
de moda, pues cómo hacemos esa desinfección, o como mínimo una cuarentena de 24 horas, ¿no? Si es posible. En el cristal nos dura 2 días, en los billetes 4, en el acero 4 días, en el plástico también 4 días, ¿no? Aquí vemos como en función del material, pues fijaos la duración que tiene el virus, y como os decía, muy importante el tema del pago con tarjeta por el hecho de la supervivencia que tiene el virus en el metálico, ¿no? También es importante que preveamos sistemas de recogidas, devoluciones, es decir, cualquier situación que podamos tener en un comercio o en un acceso, ¿no?, a un centro de trabajo, un establecimiento, en el que podamos tener aglomeraciones. O sea, aquí lo que se trata es de que debemos tener sistemas que nos permitan accesos escalonados, que nos eviten las aglomeraciones tanto en el interior como en el exterior. Por eso, y derivado de estas cuestiones, se planteó en su momento el limitar, por ejemplo, las rebajas en el pequeño comercio, por el hecho de que no tenían sistemas o cómo se podía controlar de alguna manera las aglomeraciones por las rebajas, ¿no? Finalmente, pues esa prohibición inicial, pues ya no existe, pero lo que sí que se mantiene es el hecho de que se responsabiliza de alguna manera al empresario de que controle esas aglomeraciones, ¿no?, en interior y exterior. También nos puede ocurrir que a veces, pues bueno, no tenemos capacidad suficiente en el almacén, pues para una prenda, como decíamos, dejarla en cuarentena, ¿no? Entonces, una posible solución es la desinfección de la prenda, desinfectar la prenda o otros productos. Una manera, yo considero que es quizás una de las maneras más eficaces, prácticas y de desinfectar, por ejemplo, las prendas, puede ser la utilización de vaporetas, ¿no? Utilización de vapor, una plancha de vapor, como vemos aquí, es suficiente para desinfectar la prenda. Vemos, por ejemplo, que el virus, aquí esta es una tabla en la que vemos la duración del virus en función de la temperatura. Y vemos que desde los 4 grados, ¿no?, y cómo se va comportando a 22, ¿no?, a medida que aumentamos la temperatura es más fácil que dure menos el virus, ¿no?, y va muriendo, ¿no?, con 56 grados, con 70 grados solo dura 1 minuto. El vapor está a 100 grados, por tanto, con menos de 1 minuto hemos matado el virus, ¿vale? Lo hemos desactivado. Pero me parece interesante destacar esta diapositiva, porque vemos que a 4 grados, fijaos, el virus nos dura 14 días. Esto es interesante conocerlo. Esto quiere decir que si vamos a compramos fruta, compramos yogures y los productos que vamos los comestibles que vamos al supermercado, no cuidamos en extremo esa contaminación en la tienda, lo que hacemos cuando llegamos a casa, introducimos los productos en el refrigerador, lo que hacemos es mantener el virus fresquito durante 14 días. Y conviene tener este tipo de precauciones. O sea, que veamos que donde mejor va a estar el virus es justamente cuando lo metemos nosotros en el refrigerador, ¿no? Nos va a durar mucho. Por tanto, es muy importante extremar esas precauciones en los comercios de comestibles y luego, pues, si queremos ser más precavidos aún, pues cuando lleguemos a casa, hacer una cierta desinfección, ¿no?, de limpieza natural que hacemos de los productos comestibles previa a su colocación en la nevera. El uso del almacén o trastienda, ¿no?, sobre todo pequeños comercios que pueden tener una trastienda como zapaterías y demás, es importante que si tenemos que hacer cuarentenas de productos, tengamos separado y bien identificado productos que potencialmente pueden estar contaminados de productos que no lo están, ¿no? O si queremos utilizar ese almacén o trastienda como zonas en las que hagamos esas cuarentenas, ¿no? No siempre es posible desinfectar ciertos productos, por tanto tendremos que organizar esas cuarentenas y es muy importante que en esos espacios lo tengamos controlado de tal manera que no se produzca la contaminación entre productos, ¿no?, bien diferenciados, separados, etc. En oficinas, ¿qué medidas debemos adoptar? Pues básicamente en oficinas lo primero que nos tenemos que plantear es si
podemos limitar el uso de los equipos, y cuando aquí hablo de equipos de trabajo me refiero a mobiliario, me refiero a asientos, me refiero a teléfonos, ordenadores, teclados, ratones, etcétera, etcétera. Sí lo podemos limitar por trabajador. Si lo podemos limitar, perfecto, pero si no lo podemos limitar, siempre que tengamos cambio de trabajador tenemos que desinfectar todos los equipos, mobiliario, ordenadores, etcétera, previo al uso por el siguiente trabajador. La primera medida, siempre que sea posible, va a ser la distribución, como decía al inicio, de los espacios. Sería bueno, por ejemplo, ir organizando los puestos de tal manera que podamos ver si con una distribución de los espacios podemos garantizar ese distanciamiento de 2 metros. A lo mejor limitando que algunas personas pues, se mantengan en teletrabajo o vaya rotando el teletrabajo. Unas se mantengan en casa, trabajen y otros para bajar el aforo de los puestos estáticos. ¿Que no es posible? Tenemos empresas en que esto no es posible. Tiene todo el mundo que volver, todo el mundo tiene que estar en los servicios, ¿vale? En los puestos de trabajo estático, delante de los ordenadores. Una medida que podemos adoptar como colectiva, como hemos visto antes en comercios, pues puede ser la utilización de mamparas divisorias entre los puestos de los trabajadores, de tal manera que así ya no es necesario que tengamos esa separación de 2 metros. Importante que en las zonas comunes hagamos intensivo de aquellos recursos que hemos puesto para desinfección. Lavada de manos con agua y jabón, por ejemplo. Evidentemente lavabos, office y todo esto ya lo tenemos que tener, pero por ejemplo en espacios no es tan habitual que lo podamos tener, pues por ejemplo en una zona de fotocopiadores, ¿no? Ahí no es tan normal que tengamos una pica, ¿no? Pues por tanto ahí deberemos poner señalización del uso de la solución hidroalcohólica, obligación de uso, y también de desinfección de los equipos que sean compartidos del propio equipo después de cada uso, por cada trabajador. En algunos equipos, como por ejemplo el vending, pues en algunas empresas deciden, pues por ejemplo, limitarlo, ¿no? Pero yo creo que si ponemos implantación las medidas de desinfección, pues es suficiente. Medidas de coordinación empresarial. También es muy importante, en función de las interacciones que tengamos con empresas que vienen de fuera, ¿no? A hacernos servicios, trabajadores a nuestros centros y demás, pues deberemos ser exquisitos con las medidas que exigimos a esas otras empresas de cumplimiento de sus trabajadores cuando vienen a nuestros centros. ¿Qué se está requiriendo básicamente? Y comento esto porque también si tenemos trabajadores que van a otros centros, nos lo van a requerir. Por tanto, es importante que lo conozcamos. Y cada vez pues, lo vamos a ir viendo más, sobre todo en las plataformas de coordinación de actividades empresariales que se está demandando. Y lo primero que se pide en muchas ocasiones es que haya una evaluación de la exposición del riesgo de COVID para los trabajadores. ¿Se ha hecho esa evaluación? ¿Y qué medidas se han decidido, ¿no? implantar? Documentalmente debe quedar reflejado. También se pide formación del trabajador en los riesgos asociados a la exposición al COVID. Y por último, información sobre el riesgo. Esto básicamente es, yo diría, el ABC. Sí que es verdad que las medidas cada vez van a más, ¿no? Y en la medida que se están reactivando las diferentes empresas, pues en sus plataformas de coordinación de actividad empresarial están siendo más exigentes. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Ahora cada vez más las empresas están pidiendo no solo esa formación, información y evaluación, sino de alguna manera que seamos más garantistas en el hecho de que la persona pues no tiene el COVID. Y yo creo que hace 2 semanas esto se hizo público y notorio porque aquí en Cataluña, ¿no? Pues fue muy sonado el hecho de que la SEAT, a la reincorporación, estamos hablando de miles de trabajadores, no solo los trabajadores de la SEAT, sino a todas aquellas empresas que se incorporaban, proveedoras, que tenían que acceder al centro, debían acceder previa remisión de los test de PCR, los famosos PCR, ¿no? Para dar fe que el trabajador no estaba contagiado del virus, ¿no? Previa al acceso. Por tanto, hablaremos luego, si alguno tiene dudas, de estos test, ¿no? Pero sí que son buenas políticas preventivas el ir de alguna manera en esta desescalada
realizando test para ver de alguna manera pues si los trabajadores tienen el virus o si han pasado, si están inmunizados. Todo esto es muy importante. Pero nos lo iremos encontrando cada vez que en estas pasarelas de coordinación de actividad empresarial, estos aspectos más de la vigilancia de la salud que no técnicos se van a ir pidiendo. Y por último es importante ir de la mano siempre de los servicios de prevención, sean servicios de prevención propios o servicios de prevención ajenos. Es decir, estas medidas preventivas que aquí vemos que son de carácter general, lo importante realmente es hacerlas aterrizar a nuestra realidad y validar que esas medidas realmente son efectivas para nuestra casuística concreta, para nuestro centro concreto, para las actividades y las tareas que tenemos de manera concreta en nuestro centro, informando y formando a nuestros trabajadores. Y por último, pues aquí ya para finalizar, pues dejo algunos enlaces que me parecen son interesantes, son de interés, y también a nuestra página web donde podréis encontrar información y formación totalmente gratuita a disposición de todas las empresas. Y considero que hemos hecho pues, bueno, una recapitulación muy importante de diferente documentación en relación al COVID que por ser gratuita pues creo que es también muy de interés. Y poca cosa más. Espero que haya sido clarificador. Agradecer la atención que me habéis dispensado y bueno, y a vuestra disposición por si hay preguntas y encantado de poderlas responder. Gracias, Joan Carles. No sé si Vicky quería decir alguna cosa. Bueno, yo estaba mirando un poco, veo que no hay preguntas. No sé si hay alguna duda que se quiera comentar ahora. Bueno, han hecho una serie de comentarios y alguna pregunta. No sé si alguna la podemos contestar, alguna no, creo. Una de ellas es, en el último informe de la OMS indica que no había evidencias de contagio a través de objetos. Entonces, si esto de que sigue esto, bueno, vivo, o ahí encima de la mesa el cristal o el plástico o el acero, sigue en vigor o no, yo así, de antemano, yo no me creo a la OMS, viendo lo de las mascarillas, que sí, que no, y tal. O sea que no sé si esto es real, no es real, o es creíble o no es creíble, no sé. Sí, no sé qué podemos decir a nivel, no sé, algo oficial, a nivel estatal, o tampoco nos lo podemos creer porque también nos decían que las mascarillas no, pero ahora por lo visto sí, ¿no? Pues sí, a ver, sí que es verdad que ha comunicado la OMS que concretamente, y siempre es importante ir a los matices, yo creo que estamos en la sociedad de que estamos absolutamente desbordados por la información y esa información se tiene que ir cotejando porque al final lo que produce es que acabamos con toxicidad, ¿no? Y yo comentaba al principio de que, claro, cuando uno ve al propio rey, ¿no? Que va a un evento y va con guantes, pues uno dice, hombre, deberá estar bien asesorado, porque si este hombre va con guantes, pues debe ser que un guante va bien. Y si vemos al presidente con guantes, pues ya no, cualquiera nos explica, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la OMS ha emitido un comunicado y yo creo que son de aquellas cuestiones que son desafortunadas, porque realmente, como decimos, todas las medidas preventivas que hemos ido viendo y que están prescritas por el propio Ministerio de Sanidad y que están ordenadas, pues como vemos, es que el virus tiene una supervivencia muy elevada en las superficies. Lo que viene a decir la OMS, y por eso hay que coger siempre todos los textos técnicos con pinzas, es que no ha evidenciado contagio de COVID que haya venido derivado de una superficie, que es muy distinto. Es decir, lo que nos viene a decir es, bueno, no tenemos de alguna manera referencia de que alguno esté muy malito, ¿no? Porque el virus lo ha cogido derivado de que tocó un billete. Esto es lo que está diciendo. No tenemos evidencias, ¿no?, de que la casuística de COVID esté relacionada con ese contacto a superficies, sino que en todos los casos conocidos normalmente ha habido un contacto con una persona contagiada, lo que decíamos, un contacto estrecho que ha sido el motor o el detonante, ¿no?, de ese contagio y por tanto de la enfermedad, ¿no? Por tanto, yo lo cogería con pinzas en el sentido de que, cuidado, no nos relajemos porque el virus está ahí, ¿no? Y de hecho,
Lo que sí ha salido, por ejemplo, es la posibilidad, ¿no? a garantizar ahora muchas políticas que ahora estamos viendo y hay mucho marketing en torno a esto, ¿no? De COVID free, ¿no? Y sobre todo para dar seguridad en comercios, etcétera, de cómo garantizar a los que nuestro establecimiento está libre de virus. Y incluso algunos, y también en España hay algunos laboratorios que ya han salido y se han homologado para hacer verificaciones de que las superficies están libres de virus. Pero justamente lo que tratan es eso, evidenciar de que sí, que el virus sobrevive y que nos podemos contagiar evidentemente por un contacto de una superficie. Con lo cual, todas las medidas que he comentado tienen plena validez. De acuerdo, también nos comentan, a ver, es un comentario, reflexión, de comprar mascarillas de un solo uso. Obviamente, si es factible a nivel económico, aquí dependerá del bolsillo de cada empresa, porque teniendo en cuenta que una empresa modelo de 10 personas y que cada mascarilla vale entre 1 euro o 5 euros, supone un gasto adicional de 250 a 1.100 euros al mes, 220 mascarillas además tiradas a la basura con la consecuente contaminación ecológica que supone y un dispendio y quizá innecesario. ¿Es posible limpiarlas o dejarlas tendidas al aire y que el virus caiga o se desactive? Si os sirve de ejemplo, yo soy técnico de prevención, llevo muchos años en esto. Hace más de una semana que utilizo la misma mascarilla y además es higiénica. Es de aquellas que cogí de la farmacia, ¿no? Y bueno, yo la guardo y es así, o sea, habéis visto los tiempos de duración, ¿no? Por tanto, esa mascarilla, en el supuesto que haya estado contaminada, pues la dejamos reposar, no sé, en la terraza, en el balcón, tal, lo dejamos ahí unos días, pues en cuarentena, que es lo que me he comentado antes, se va a acabar desinfectando de manera natural. Por tanto, se puede reutilizar, ¿vale? Cosa distinta es cuando hablamos de, y me parece que por los precios, cuando hablamos de más de 1 euro, estamos hablando de FFP2. Aquí la situación es bien distinta. Cuando hablamos de la prescripción, como decía antes, y en esto quiero ser muy puntilloso, por un servicio de prevención que ha hecho una evaluación de riesgos y que nos ha determinado que hay riesgo biológico de exposición, y estamos hablando, por ejemplo, básicamente del sector sanitario o cualquier otro puesto de trabajo que tiene contacto con riesgo biológico y, por tanto, se ha prescrito esa FFP2 o FFP3 como medida preventiva, esa mascarilla no se puede reutilizar. Pero, ojo, ese dispendio es del empresario, no es del trabajador. Por tanto, si estamos en esas situaciones, forma parte de un equipo que debe dispensar el propio empresario porque es un equipo de protección, como digo, de una exposición laboral. Pero yo creo que en muchas ocasiones no tenemos una exposición laboral, sino que estamos intentando limitar el contagio, como la que decía antes, como la que yo utilizo, ¿no? Yo no tengo una exposición al riesgo biológico desde el punto de vista laboral, pero sí que tengo que tomar unas medidas de prevención frente al contagio, ¿no? Por tanto, utilizo una higiénica como, yo diría, el 90% de los trabajadores, que es lo que deben utilizar. El dispendio es de las empresas, en este caso, pero también en las personas ¿no? Fuera de la empresa también tienen que tener su mascarilla para cuando van a dar un paseo en las horas convenidas o cuando cogen el autobús, aunque no sea para ir al trabajo, ¿no? Que el dispendio económico y ecológico sí que es ese, pero bueno, hay que tenerlo porque si no, pues las consecuencias pueden ser peores, ¿no? Sí, no, en principio las mascarillas higiénicas que debemos utilizar, yo no sé ahora cómo está el precio, pero una higiénica, pues yo creo que va por céntimos, no sé exactamente porque el mercado se ha disparado, o sea, es un boom, tenemos una cierta burbuja, ¿no? Con estos equipos por la escasez, pero sí es verdad que, bueno, pues es un gasto que nos comporta, no vamos a negarlo. Pero como he intentado ahorrar el del guante, que también es importante. Nos preguntan también, una cosa que también tenía apuntada, si es legal tomar la temperatura a los empleados antes de entrar al puesto de trabajo y mandarles a casa en el caso de que la temperatura sea superior a 37,3 o 37,5 y qué autoridad tiene el empresario pues para poder decirle a un trabajador no entras porque tienes un poco de fiebre. Aunque la fiebre podría ser por otros motivos, ¿no? Pero ahora todo es coronavirus. Bueno, de entrada, el tema de la temperatura. El tema de la temperatura,
es un filtro importante de cribado. Es decir, cuanto más filtros pongamos al acceso de un trabajador, pues hombre, más seguro vamos a estar ante la posibilidad de que el trabajador pues, pueda estar contagiado, ¿no? Por tanto, como medida es efectiva. No es la única que se adopta, ya como decía antes, que hay los test y demás, pero es una medida que es importante de considerar, ¿no? Y sobre todo, pues, establecimientos que pueda haber un flujo importante de trabajadores, pues ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Corea, pues incluso la policía con sistemas de detección con cámaras, ¿no? Para la población, pues para detectar estas subidas de temperatura. Por tanto, como medida, vaya por delante que es efectiva. Y si alguien se plantea en hacer un control por temperatura en los accesos, desde un punto de vista preventivo es correcto. Y si esto lo añadimos con lo que decíamos, un cribado de test, pues perfecto, mejor aún, más seguros vamos a estar. Por tanto, como medida, es importante considerarla y si es viable para nuestra empresa, pues por supuesto nos va a ir bien. El segundo tema es, ¿y esto cómo se debe de hacer? ¿No? Con las máximas garantías desde el punto de vista de protección de datos. Y en ese sentido, lo que sí que no se debe hacer es que, pues, por ejemplo, el responsable o la persona de seguridad se hace un control, pues, donde puede ser más delicado es que recoja la identificación del trabajador y haga todo este reporting, ¿no? Esto puede ser más delicado y tenemos que verlo, pues, con el servicio de prevención propio de cómo se articula, ¿no? De quién toma la temperatura y, sobre todo, ese registro de información que se hace. O sea, esto sí que, desde un punto de vista de protección de datos, se debe trabajar bien, ¿no? Para no incurrir en, ya digo, alguna ilegalidad desde el punto de vista de recogida de información que puede ser sensible. Pero como medida preventiva de coordinación y limitación de acceso es totalmente correcta. De hecho, pues en varias empresas ya se está adoptando como una medida preventiva de acceso tanto a trabajadores como lo que decía antes, trabajadores externos de otras empresas en un cribado más. Por tanto, bien organizado, respetando las medidas de protección de datos, es totalmente correcta. En relación a esto que dices, tomar la temperatura de forma un poco más masiva, ya sea en el hall de un hotel o a la entrada de un restaurante o a la entrada de un centro comercial o en la entrada de un edificio de oficinas donde puede entrar mucha gente y cada uno va a donde le corresponda. Esto, o sea, ya sería quizá un problema más de protección de datos, pero tienes que tomar la temperatura y decir, tú no entras, pero los datos no te los puedes quedar o a ver quién se los puede quedar o si se los puede quedar es quien tiene el título o la certificación de guardia de seguridad, igual que tienen una porra o una pistola, pues si tienen el título o no tienen el título o si es personal propio de la empresa, ¿no? En relación también a lo que decías antes, si no podemos tocar nada con las manos, quiere decir que tenemos que cambiar los grifos y poner grifos automáticos, dispensadores de gel automáticos y las puertas automáticas y así todo lo que podamos. No, vamos a ver. O sea, lo que sí que tenemos que limitar de una manera razonable son los contactos. Y a veces, pues por ejemplo, lo que decía antes, a veces no es posible. O sea, no es posible limitar el contacto, como decía antes. Si entramos en un supermercado y resulta que tenemos que aprovisionarnos, ¿no?, de la fruta, verdura, etcétera, pues ahí va a ser complicado que limitemos el autoservicio, ¿no? Por tanto, ¿cuál es la medida que en estos casos se está adoptando? Previo al acceso al centro, que haya una higienización, ¿no? Desinfección de las manos o utilización de un guante. En un centro de oficinas, pues por ejemplo, hombre, lo que sí se tiene que informar bien de cuál es el procedimiento que tenemos, pues por ejemplo, para lavarnos las manos. Es decir, cuando nos lavamos las manos, es decir, cuando vamos a cerrar, pues si nos sacamos, poner papel secante, con el papel secante cerrar el grifo, o sea, hay unas pautas, digamos, de higiene que son las que se pautan normalmente en estas informaciones y formaciones que se distribuyen, ¿no? Una manera correcta de lavarnos, de higienizarnos con las máximas garantías de ese posible contagio. Una pregunta más es, nos preguntan si para realizar una asistencia técnica a una empresa externa, nosotros vamos a visitar una empresa externa, hacer un servicio técnico o una visita, si es obligatorio que el trabajador tenga el certificado de formación.
A ver, es lo que comentaba antes, las coordinaciones. Esto va a depender de lo estrictas que sean las empresas en la documentación que pidamos a la empresa proveedora para que sus trabajadores cuando acceden cumplan las máximas garantías. Pero sí que sería procedente que si tenemos protocolizado qué documentación le pedimos a las empresas que vienen como proveedoras, que una de las medidas básicas que debemos comprobar que tienen realizada es justamente que han recibido esa formación e información, porque si no, no tenemos garantía de que esos trabajadores cuando vengan a nuestro centro, pues por ejemplo, esto que estamos diciendo, cuando vaya a un lavabo, pues adopte las medidas necesarias para evitar esos contagios, esas contaminaciones, ¿no? Por tanto, sí, es una de las medidas estándares que se piden en coordinación de actividad. Pero eso dependerá del receptor del visitante, ¿no? Que si tú vas a hacer una intervención, por ejemplo, en un gran centro comercial, te van a imponer estas calificaciones o demuéstrame estas certificaciones y si no, tu operario no va a entrar. Yo os puedo comentar que hemos trabajado para cadenas importantes de restauración y nos vamos a ver que nos van a limitar el acceso si, por ejemplo, pues no llevamos una mascarilla. Esto lo vamos a ver y no podremos entrar, ¿no? Y, por supuesto, si entramos como proveedores en algún centro y no cumplimos esas medidas que estamos comentando, pues tampoco será factible el acceso. Es decir, si va un trabajador y resulta que en su plataforma de coordinación verifican que no ha hecho la formación en prevención contra el coronavirus, pues muy probablemente le deniegan el acceso. Es lo que comentábamos, esto lo hemos visto hace 2 semanas en el sector de automoción. No solo pedían la formación, como digo, sino estaban pidiendo los test, ¿no? contra la evidencia de que no había, de que la persona no tenía los antígenos del virus, ¿no? Que es mucho más exigente. Yo creo que no llegaremos a esto, a pedir los PCRs, de manera que esto sí que sería catastrófico desde un punto de vista económico, pero formación y información, por supuesto que se va a estandarizar y se va a pedir en cualquier empresa, previo acceso. Nos comentan que la temperatura no se puede archivar a no ser que la tome un médico asignado. Sí, ¿no? Por eso decía que sí, lo que sí podemos hacer, imaginemos, una protocolización rápida, por ejemplo, yo tengo una industria y resulta que viene un trabajador, ¿no? Viene a hacerme un mantenimiento y resulta que el personal de la puerta de seguridad, con la cámara de seguridad detecta que esa persona tiene fiebre, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Fijaos que rápidamente se resuelve. Se da comunicado al Servicio de Prevención Propio Interno, Vigilancia de la Salud, y son ellos los que van a certificar que se devuelve el trabajador a la empresa, se le notifica que puede ser sintomático. Incluso lo que va a hacer Vigilancia de la Salud es preguntarle sobre posible sintomatología compatible y se va a hacer el rechazo. Es lo prudente, es lo que tocaría. Es decir, el médico va a ir más allá de ese cribado y lo que va a hacer Vigilancia de la Salud previo acceso es de alguna manera, entrevistar a ese trabajador sobre la sintomatología compatible y descartarlo previo informe. Y ese informe sí que va a quedar archivado. Eso sí, eso es legal. Alguna pregunta más. Esto ahora que hemos visto muchos anuncios tanto de máquinas como de desinfecciones con ozono o sistemas así con gases, ¿son efectivos, son necesarios? Si la limpieza tiene que ser 2 o 3 veces al día en las oficinas o en las empresas, tienes que comprar la máquina y dejarla puesta por la noche o las veces que sean, o realmente no tienen o no sé, los estudios no son consecuentes o concluyentes en cuanto a es necesario tener un sistema de estos en la empresa. A ver, el tema de ozono y también nuevamente hay mucho marketing por las redes, se está hablando mucho porque como un potencial desinfectante, pero incluso el propio Ministerio tiene una documentación en relación al tema, ¿no? De que, cuidado, a ver, el ozono es un tóxico muy potente y se debe utilizar por trabajadores expertos en la utilización de ese tipo de equipos y ese tipo de desinfectante. Por tanto, nos comporta una serie de riesgos químicos añadidos, produce una fuerte irritación de las mucosas, vías respiratorias. O sea, estamos introduciendo un riesgo más, ¿no? Que es el riesgo de exposición química. Con lo cual, yo no sería partidario
de que ninguna empresa utilice el ozono para hacerlo como una regla mnemotécnica muy sencilla que todo el mundo entienda, porque si no al final nos perdemos de recomendaciones. Yo diría, si en tu empresa no has estado utilizando hasta ahora ozono y estabas haciendo desinfección, no lo utilices. Utiliza otro sistema, utiliza lo que he comentado antes, utiliza vapor, un desinfectante líquido, pero no introduzcas ese riesgo, porque probablemente no tendrás personal de limpieza especializado, hay que monitorizar el porcentaje de ozono en el aire, hay que hacer toda una serie de medidas que normalmente solo las tienen empresas del sector especializadas en el control de desinfección por ozono. Por tanto, para mí no es una medida válida en manos de gente que no sea experta o que no esté especializada en esa desinfección. Y, por supuesto, no lo recomendaría en ningún momento pues, para un pequeño comercio, que lo tenga que utilizar el tendero de la tienda, o para una pequeña oficina que lo utilice la señora de la limpieza que viene, ¿no? Que nunca ha utilizado una máquina de este tipo. En ningún caso lo recomendaría. En este caso sería mejor la máquina que has dicho con unos filtros EPA y sería suficiente para circular el aire. Y hacer una desinfección, como decía antes, con el típico desinfectante normal que podemos utilizar, el diferente mobiliario, los puntos de contacto que hemos puesto y haciendo renovaciones de aire. Más que suficiente. ¿Hay algún manual? Porque tenemos algunos hoteles, restaurantes conectados, tiendas. ¿Hay algún manual homologado por algún ente que nos diga, o ya sea un tipo ISO o algunas medidas específicas que si tomamos en restaurantes, tiendas, hoteles o industria, que nos diga, tienes que cumplir con esto? Porque ahora con esto en los hoteles, pues tú están todos preocupados porque qué vamos a hacer con el buffet de desayuno, cómo lo vamos a servir, si tenemos que llevarlo a la mesa, ya sea desayuno, cena, almuerzo. En los bares más o menos lo mismo, a ver cómo lo sirvo, porque el camarero acostumbra a estar por encima de los clientes, ¿no? ¿Qué medida de protección pongo al trabajador y obviamente también al cliente, ¿no? Bueno, básicamente sí que hay diferentes, pues va habiendo diferentes publicaciones, ¿no? de los diferentes institutos para ciertos sectores, ¿no? Sí que es verdad que justamente en Horeca pues ha habido, por así decirlo, un cierto parón, ¿no? Por parte del Ministerio en tanto en cuanto la complejidad, ¿no? que veíamos en la apertura de los locales, por la limitación de aforos, etcétera, etcétera. Pero al final, básicamente, vienen a ser las mismas medidas que he estado comentando, adaptadas a la realidad, es decir, limitación de aforos, como hemos visto, y esos aforos pues vienen en la guía de desescalada, que está publicada por el Ministerio, o sea, los aforos van a ir variando en función de las fases en la que nos encontremos en cada comunidad o en cada región sanitaria para ser más estricto y, por tanto, por un lado el aforo, ya digo, va asociado a la propia fase que nos va a ir aumentando a medida que vayamos haciendo la desescalada y, por tanto, ya lo tenemos en la propia guía de desescalada. Y las medidas preventivas en el sector de Horeca no dejan ser las mismas que en el pequeño comercio. O sea, al final hablamos de que para cada cliente hay que hacer una desinfección, es decir, tengo un restaurante, bueno, pues la mesa la tengo que desinfectar y la silla tengo que limpiarla y tengo que desinfectarla previo al acceso del siguiente cliente. O sea, ese tiempo de desinfección lo tengo que contemplar para desinfectar de lo que es el mobiliario de de un cliente a otro. Luego hay limitación, ya digo, por esto, en la propia página del Ministerio, si alguno tiene más interés, pues hay guías para el propio sector. La otra publicada es el tema de las cartas, pues, por ejemplo, limitar los contactos. Yo he ido esta tarde, este mediodía, mejor dicho, a un restaurante, bueno, pues ya están aplicando, ¿no? O sea, las cartas en papel se tienen que restringir, ¿no? Y ya vemos en algunas mesas que han colocado los códigos QR, o sea, cómo limitar el acceso a todo lo que sea papel, ¿no? Bueno, pues esto sí que vamos a encontrar mucha literatura de las diferentes, empezando por el propio Ministerio de Sanidad y en diferentes autonomías, las propias autonomías han dado más detalle, ¿no? en los propios sectores. Pero básicamente son las que he estado exponiendo, ¿eh? Con alguna particularidad, como decía, con las cartas, ¿no? Es decir, bueno, pues limitar el papel y que pongamos un código QR que nos limite el contacto y tal y cual, y el resto pues más o menos es lo mismo, ¿no? Bueno, el limitar el uso del papel y es una cosa que intentamos hacer todos en muchas empresas, sí, pero bueno, ahora por fuerza lo vamos a tener que hacer, ¿no?
Bueno, yo creo que de momento no hay más preguntas. Lo dejaríamos aquí porque habíamos previsto una hora, hemos alargado un poco más de lo previsto. En cualquier caso, estamos a vuestra disposición para aclarar las dudas o las preguntas que tengáis. Y bueno, espero que haya sido de utilidad. Tanto Jefe Group como Grupo Previ, en este caso, pues estamos a vuestra disposición para resolver consultas y para intentar pasarlo con la mayor facilidad posible, ¿no? Muchas gracias, Joan Carles, muchas gracias, Vicky, por vuestra colaboración. A vosotros. Gracias a vos. Bueno, pronto tendremos más webinars, porque igual que has dicho que hay un empacho de temas de prevención de riesgos, de laboral y fiscal, tampoco vamos mal servidos, ¿eh? No, así que pronto tendremos algún webinar más, seguramente de alguno de los otros temas, sea de ERTES o de medidas fiscales. Bueno, muchas Muy gracias. bien, Jaume. Gracias a todos. Hasta luego. Todos. Adiós.